Ahora trabajaremos con un nuevo tipo de integral. Entonces la integral va a estar dada por la multiplicación de una potencia de tangente por una potencia de secante. El primer caso que vamos a ver es cuando n es par, es decir, el exponente que está en el que está elevado la secante es par. Entonces el procedimiento que vamos a hacer es, primero vamos a despejar un secante cuadrado de ese secante de la n que tenemos ahí. Después vamos a transformar las secantes restantes en tangentes usando la identidad b. Entonces la identidad b nos dice que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante cuadrada. Y por último vamos a integrar lo que nos quede usando el cambio de variable u es igual a tangente de x. Entonces veamos un ejemplo de este. Entonces vamos a integrar tangente al cubo de x secante cuarta de x. Entonces, primer paso, lo que nos dice es despejar un secante cuadrada. Entonces, si despejamos un secante cuadrada, nos queda tangente al cubo de x, despejando un secante cuadrada y nos sobrevive un secante cuadrado. Después, lo que nos dice el procedimiento es transformar las secantes que nos quedan usando b. Entonces, las secantes que nos quedan, si notamos la identidad, nos queda que secante cuadrado se puede escribir como tangente cuadrada más 1. Todo esto multiplicado por la secante al cuadrado. Y el último paso que nos dice es integrar usando el cambio de variable u es igual a tangente. Entonces, usando el cambio de variable u es igual a tangente, entonces la derivada de tangente es secante cuadrada. Y por eso se deja una secante cuadrada afuera, porque cuando hagamos el cambio de variable se va a ir la secante con la secante cuadrada y lo único que nos va a quedar es la integral de u al cubo u cuadrada más 1. Que escribiéndola nos queda la integral de u a la quinta más u al cubo. Integrando cada uno de estos nos queda un sexto de u a la sexta más un cuarto de u a la cuarta más c. Y por último solamente regresamos a la variable original, que es tangente. Entonces nuestra integral es un sexto de tangente sexta de x más un cuarto tangente cuarta de x más c. Y este sería un ejemplo del primer caso. Ahora, vayamos al segundo caso. Entonces vamos a seguir trabajando con el mismo tipo de integral. Tangente a una potencia por secante a otra potencia. Entonces, el caso en el que vamos a estar tratando es cuando a lo que está elevado m es impar y nuestra n es mayor o igual a 1, que es a lo que está elevado la secante. Entonces, el procedimiento es despejamos un secante por tangente. Después, las tangentes restantes que nos quedan las transformamos en secantes usando la misma identidad b. Y para finalizar, ya que tengamos todo despejado y transformado, integramos usando el cambio de variable u es igual a secante de x. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo de esta integral. Entonces, si vemos el ejemplo anterior, que es tangente al cubo secante a la cuarta, también entra en la misma categoría que este. Tangente impar y secante, pues solamente necesitamos que sea mayor o igual que 1. Entonces vamos a resolver este mismo integral, pero ahora con otro procedimiento. Entonces, el primer paso, veamos, nos dice despejar un secante por tangente. Entonces, si despejamos un secante por tangente, entonces a secante y a tangente le estamos quitando una potencia, entonces nos queda tangente cuadrada de x, secante a la quinta, al cubo de x.
Eso fue el primer paso. El segundo paso nos está diciendo, vamos a transformar las tangentes restantes en secante usando B. Entonces, estas tangentes restantes, usando la identidad B, entonces la identidad B nos está diciendo que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado, por lo tanto, tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. Entonces, transformando eso, nos queda que es secante al cuadrado de x menos 1 por secante al cubo de x y por nuestro término secante tangente. Y ahora sí, nuestro último paso nos dice integrar usando el cambio de variable u es igual a secante. Entonces, si integramos usando ese cambio de variable, u es igual a secante, tenemos que derivar. La derivada de la secante es secante por tangente y por eso dejamos despejada un secante por tangente. Porque al hacer el cambio de variable, aquí está la derivada de nuestro cambio de variable, se nos va y la integral pasa a ser solamente la integral de u al cuadrado menos 1 por u al cubo. Multiplicando esto nos queda u al cubo menos u a la quinta, perdón. U a la quinta menos u al cubo. E integrando cada uno y respecto de nos queda un sexto de u a la sexta menos un cuarto de u a la cuarta más una constante. Por último, regresamos a nuestra variable original, que es secante. Entonces nos queda el resultado que es un sexto secante a la 6 de x menos un cuarto secante a la potencia 4 más c. Este sería la solución a este ejemplo. Y el último caso que vamos a ver es el siguiente. Igual trabajamos con tangentes y secantes. Y lo único que estamos pidiendo es que una sea par, ya sea m o n. Entonces, este caso se va a parecer mucho al del seno y coseno pares. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a transformar una función en la otra, usando la que sea par, en la otra usando varias veces b. Entonces, como todo nos va a quedar ya sea en secante en una potencia o tangente en una potencia, vamos a usar las fórmulas de integración que resolvieron de tarea, ya sea tangente a la n o secante a la n. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo de esto. Entonces, arriba está esta fórmula de tangente a la n que se va a usar en el ejemplo. Entonces, vamos a trabajar con la integral de tangente al cubo de x secante al cuadrado de x. Entonces, esta integral la podrían resolver fácilmente con el cambio de variable u igual a tangente, pero para ver cómo aplicar la fórmula que tenemos allá arriba, vamos a transformar esa secante cuadrada en tangente. Entonces, usando la identidad b, secante al cuadrado la podemos escribir como tangente al cuadrado más 1. Entonces, y haciendo la multiplicación, esto nos queda como la integral de tangente al cubo, a la quinta, perdón, de x, más tangente al cubo de x. Y cada una de estas integrales las podemos hacer con la fórmula que está arriba. Entonces, parecido al ejercicio del seno y coseno, solamente voy a aplicar primero la tangente al cubo y van a ver qué pasa con la tangente le quita y la tangente al cubo la voy a aplicar un poco más tarde. Entonces, aplicando la fórmula, en este caso, entonces la integral nos queda 1 entre n menos 1, que en este caso nos quedaría 4, tangente a la cuarta, le quitamos una potencia de x, menos la integral de tangente al cubo de x. Aplicando la fórmula le quitamos 2 a la potencia. Esto es de esta integral
Y la siguiente integral solamente va a pasar directa. Y si ven, tenemos menos tangente menos la integral de tangente al cubo más la integral de tangente al cubo. Se cancelan estas. Por lo tanto, el resultado solamente nos queda un cuarto de la tangente cuarta de x. ¿No sé? Eso utilizando la integral de tangente a la n. Si queremos ver, esto, como les dije, se puede hacer por cambio de variable. Rápidamente vamos a hacerlo por cambio de variable. Que nos queda la tangente, teníamos tangente al cubo de x por secante al cuadrado de x. Entonces podemos hacer el cambio de variable u es igual a tangente. Y este nos sirve directamente porque su derivada es secante cuadrado. Entonces la derivada aparece completamente en la integral. Por lo tanto, la integral se transforma en u al cubo, que su integral es un cuarto de u a la cuarta más e. Que regresando a la variable original, es un cuarto de la tangente cuarta de x más e. Tal cual como nos dio el resultado de arriba. Si ven, hay diferentes maneras de hacer el mismo ejercicio. No hay solamente una única manera de hacerlo, principalmente hablando de integrales. Entonces, en general, eso son todos los casos de senos y cosenos. El siguiente caso, el siguiente tipo de integral serían de la forma cotangente por cosecante a una potencia. Y resulta que para este tipo de integrales se hace lo mismo que en la de tangente por secante. Cotangente va a tomar el lugar de la tangente y cosecante va a tomar el lugar de la secante. Y eso es porque las derivadas entre ellas se parecen mucho. Solamente cambia un signo menos. Entonces, vayamos a hacer un ejemplo de esto. Bueno, y solamente hay que tener en cuenta que vamos a tener que usar la identidad aquí, C. Entonces tenemos que usar la identidad C, que nos dice que cotangente al cuadrado de algo más 1 es igual a cosecante al cuadrado de x. Entonces hagamos un pequeño ejemplo de esto. Entonces, si tenemos cotangente pongámosle al cubo cotangente nada más. Cotangente de x por cosecante a la cuarta de x. Entonces, lo voy a tratar como en el primer caso, que aquí la cosecante es par. Lo que podemos hacer es despejar una cosecante. Entonces nos queda cotangente de x, cosecante al cuadrado de x, cosecante al cuadrado de x. Es el primer caso que tenemos de la tangente. Después lo que nos dice es transformar las cosecantes cuadradas, las cosecantes que nos quedan en cotangentes. Entonces nos queda usando la identidad C. Entonces, viendo la identidad C, tenemos que cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Por lo tanto, nos queda esto. Cotangente de x, tal cual el primero. El siguiente término lo cambiamos a cotangente al cuadrado más 1. Y el cosecante al cuadrado lo dejamos así. En la de tangente nos decía que usáramos el cambio de variable u es igual a tangente. En este caso tenemos que hacer el cambio de variable u es igual a cotangente. Usando este cambio de variable, pueden checar que la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Entonces la derivada que está aquí aparece aquí multiplicando. Y este menos que nos está sobrando va a salir, que en su caso también dividiendo, es decir, va a estar multiplicando todos nuestros factores por un menos. Entonces la integral nos queda menos, que sale de la derivada de este. La integral de cotangente, que es nuestra u, por u al cuadrado más 1. Integrando nos queda menos la integral de u al cubo más u. Por lo tanto, integrando nos queda menos u a la cuarta entre 4 menos u al cuadrado entre 2
más c. Esta es la integral en c. Y regresando a la variable original nos queda menos cotangente a la cuarta de x entre 4 menos cotangente al cuadrado de x entre 2. Y este sería un ejemplo de cotangentes, usando cotangentes y cosecantes.